Las muertes en carretera aumentaron en Asturias en 2012 y esperamos que este año no se repitan esos datos. Para conseguirlo, ponemos nuestro granito de arena aquí en Conexión Asturias y nos apuntamos a una escuela para perfeccionar, Juan Luis, la conducción. Así es, un 3% aumentaron esos accidentes y fallecimientos trágicos en carretera en Asturias. No es mucho, pero aunque solo fueran un 1% ya sería demasiado por cuanto estamos hablando de vidas humanas. En el aspecto de las motocicletas es especialmente importante hablar sobre seguridad porque quizás sean una de las partes más frágiles de la circulación por carretera junto con los ciclistas. Por eso estamos hoy aquí, para hablar sobre seguridad en nuestro ciclomotor, en nuestra moto, y a eso se dedican estos profesionales. Voy a presentarlos. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Y Freddy, que también es profesor de esta escuela. Hola. De motociclistas. Bueno, en líneas generales, yo entiendo que mucha gente pensará, bueno, cursos de formación, ahí va el que no sabe, Alfonso, y no necesariamente. A veces hay uno que sabe o cree saber y quizá a ese también van dirigidos muchos cursos, ¿no? Claro, está abierto a todo tipo de motoristas y motociclistas porque son cursos de técnica para gente que tenga poca experiencia y para perfeccionar. Y para esto no hay edad tampoco. No, que va. Desde niños, el más joven hasta el más mayor, ¿no? Desde los 5 años en adelante. Sí. Bueno, Freddy, dentro de los distintos cursos que vosotros proyectáis para distintos sectores de edad, entran todo tipo de perfiles, no solo personales, sino también incluso profesionales, ¿no? Sí, la Escuela Motociclista dispone de 4 tipos de cursos. Un curso de técnica de conducción y seguridad vial, un curso avanzado, un curso para cualquier colectivo que utilice la moto como medio de desplazamiento para realizar su labor. Pueden ser agentes, pueden ser repartidores, pueden ser repartidores de correos. Y ahora, en el 2013, empezamos también con niños. A partir de 5 años pretendemos introducir el deporte del motociclismo a partir de los 5 años, pues como un medio de diversión y de disfrute, conocer la moto. Yo no sé, Alfonso, ¿cuánto tiempo lleváis con esta escuela no solo de formación, sino también de perfeccionamiento, de pulir esos defectos que muchos tienen? Pues empezamos en el año 2012, en el mes de marzo. ¿Y qué tal están yendo las cosas? Muy bien, muy bien. Tienen muy buena acogida y la gente está teniendo pues buena aceptación con esta iniciativa. Y como me alegra oír eso, porque en los tiempos en los que estamos, pues es raro escuchar a mucha gente decir, bueno, pues nos van las cosas razonablemente bien, nos podrían ir mejor, pero la verdad es que, y sobre todo cuando hablamos de este aspecto que es el de la seguridad en la carretera, ¿no? Sí, está claro, aquí estamos en un tema que no hay ahora mismo otra alternativa a nosotros y que es el día a día de cada conductor de moto. Esta es el aula donde desarrolláis las clases teóricas, ¿verdad, Freddy? Sí. Aquí empieza todo un poco, ¿no? Aquí empieza todo. Aquí hacemos la presentación, aquí nos conocemos. Siempre en todos los cursos desarrollamos una parte teórica previa y hacemos principalmente unos 4 bloques. Hacemos una parte teórica de unos 40 minutos y pasamos a ensayar en pista durante 1 hora y 20 minutos. Le damos prioridad a la parte práctica. Lo que se trata es que la gente conozca la técnica de conducción, la practique de manera repetitiva y consiga llegar a un dominio instintivo, que no tengan que pensar en esa técnica, que la apliquen de manera instintiva. Un día. Sí, el curso se hacen 8 horas. Arrancamos a las 9 de la mañana, terminamos a las 6 de la tarde, son con 1 hora de comida al mediodía, paramos a comer, comemos aquí en el circuito, intentamos hacerlo bastante dinámico y que le resulte atractivo a la gente. Tenemos un maniquí justo a tu izquierda. La seguridad empieza por uno mismo, lógicamente hablando de la moto. La persona es la que suele recibir el impacto a veces en los golpes, y por aquí empieza un poco la seguridad elemental, ¿no? Efectivamente. Lo más importante es que la gente que venga se sienta segura. Nosotros ponemos las instalaciones, ponemos todos los medios, ponemos las motocicletas, pero también ponemos el equipamiento. Exigimos un equipamiento mínimo. La gente puede venir equipada con su casco, con sus guantes, con su equipo de protección. Si la gente no dispone de ese equipo de protección, que no se preocupen, que nosotros tenemos ese equipamiento. Consideramos que el equipamiento mínimo pues es el que tiene ahora mismo el maniquí, protege el pecho, hombros, codos y también espalda. Además, de manera rígida. Es una protección rígida, pero que a su vez tiene cierta articulación.
Esta protección es fundamental para evitar lesiones en la columna. Pues fíjate, sobre este aspecto ha estado indagando nuestro compañero Sergio Rodríguez, porque claro, esto de andar en la moto tiene sus medidas de precaución, pero luego claro, lo más bonito de la moto, imagino, bueno, pues como para Sergio es disfrutar del placer de conducir, y eso ya tiene que ser precioso. Eso nos lo cuenta Sergio. Precioso debe ser. Yo no soy muy motero, no porque no quiera, porque me gusta, sino porque a mí, Pablo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Jamás, y tengo muchos amigos moteros, jamás me han dejado cogerla, porque me han dicho, no, eres muy torpe con la bici, con lo cual con la moto tampoco. Bueno, no, hombre, no, esto simplemente es cuestión un poco de ponerse a ello, ¿no? De utilizarlo, igual que te has puesto con la bicicleta, pues con la moto más o menos lo mismo. De práctica. Lo que sí he visto en todos mis amigos moteros es que llegan a rajatabla todo el tema de seguridad. No es simplemente sacar el carnet, comprarse una moto y empezar a disfrutarla, no. No, ni mucho menos, ¿no? Hay normas básicas dentro del mundo de la moto que hay que cumplir, porque si no vas protegido al final es eso, ¿no? Como andar en bicicleta, pero a muchos más kilómetros por hora, y si no vas protegido, pues puedes tener graves consecuencias. Punto 1 de protección, la chaqueta, que no es solo una chaqueta estética y una chaqueta que nos quede bien y nos pegue con la moto, no, sino que sirva para algo. Al revés. Básicamente por donde deberíamos de empezar es por la seguridad, y a partir de ahí ir bajando, ¿no? Seguridad, estética, precio, un poco lo que te vaya gustando, ¿no? No es cuestión simplemente de que te guste o no te guste, simplemente es cuestión de protecciones, ¿vale? Que sea una buena cordura, una cordura un poco gruesa, que lleve buenas protecciones, tanto en los hombros como en los codos, ya ves que son cuestiones duras, y en la espalda. Además, tienes cazadoras de verano y cazadoras de invierno. Dentro de esto, las cazadoras de invierno llevan unos forros térmicos evidentemente para no pasar frío, ¿no? Y después el forro exterior, que debe de ser impermeable, ¿vale? Tienes opciones de que no lo sea, pero en este tiempo y en esta región en la que estamos vale más que sí que lo sea. En una moto el chasis eres tú, evidente. Todas las partes de tu cuerpo además son chasis, así que las manos también hay que cubrirlas y hay que protegerlas. Pues sí, evidentemente, ¿no? Yo creo que el tema de los guantes debería ser tan obligatorio como el casco, porque al final lo primero que apoyas si tienes la desgracia de caerte son las manos. Y todo el mundo creo que nos hemos caído en bicicleta y hemos dejado las manos en carne viva, pues lo mismo que te decía antes, ¿no? Aquí si vas a más kilómetros por hora, pues la desgracia puede ser mayor, ¿no? Entonces es básico siempre llevar un buen guante. Estamos igual que en la chaqueta, tienes guantes de verano, guantes de invierno, la protección es básica, tienes protección tanto los nudillos, tanto aquí en la parte esta alta de la mano como en la parte baja. El típico guante de verano, que es más fino, te permite más tacto, y después tienes el guante de invierno, lo mismo, que es impermeable, tienes opción de que sea Gore-Tex o no lo sea, y el interior que sea térmico. Eso es básico para esta época. Me estarán en casa diciendo precios. Yo de precios, evidentemente, en esto es como irte a comprar un coche, por ejemplo, y decir, quiero ahorrar un dinerillo, quítame el airbag. Sí. Lo de los precios aquí, yo casi prefiero seguridad, ¿no? Aquí, como en todo, hay precios caros, precios baratos. Lo que pasa es lo que importa, lo más básico es la seguridad, ¿no? Si no tienes la seguridad, prácticamente es no llevar nada. Es como llevar una cazadora de calle, por ejemplo, unos guantes de calle que una vez que roces con el suelo se te va a destrozar. Siempre hay que buscar. Se desintegran. Y es así. Eso es. Entonces siempre hay que buscar un poco la seguridad, que sea una buena cordura, que sea algo específico. Un guante de calle no te vale para la moto, porque ya te digo que se desintegraría con el contacto con el suelo. Totalmente. Tenemos protecciones internas, ya no solo de chaqueta, aquella quizá un poquito más completa de toda la parte superior del torso, esa quizá más para campo. Sí, hombre, esa viene más específica para campo, te protege tanto el tórax como la espalda, la espaldera, y después este tipo de protecciones que ya en moto, las chaquetas o los monos, dependiendo un poco de lo que lleves, ya te las llevan incorporadas. Entonces, bueno, esto viene más pensado para las motos de campo. Para moto de carretera tienes este tipo de espaldera, que la tienes más protegida o menos protegida, son muy buenas porque además flexan, tanto de ahí como de aquí, y llevan una microrrejilla interna para en caso de golpe que el golpe expanda, que no te lo lleves solo en un solo punto, que sería el problema, ¿no? Ahí es donde llegaría el daño a la espalda. Entonces lo que hace sería expandir el golpe por el resto del cuerpo, por el resto de la espalda, y ahí llevaría
llevarías menos impacto, digamos. Y por tanto también lo del movimiento, ¿no? Porque está bien protegerse, sí, pero tampoco rígido. Claro, no porque aquí va con el movimiento de la espalda, dependiendo un poco la moto que lleves, que tengas que flexar más o menos la espalda, pues lo mismo. Al final es comodidad, ¿vale? Una vez que tengamos la seguridad, que es lo básico, después ya la comodidad. Comodidad. Eso es. Vamos a pasar a la tercera moto. Ahí van a ver un elemento que es, no sé si les suena, el casco. Casi lo he quitado de esta explicación y de estos elementos de seguridad, porque me parece que a estas alturas volver a recordar que sin casco... Eso es básico, partimos de que eso hay que llevarlo siempre. O sea, nunca podemos pensar en subir en una moto sin casco. Ya subirnos, ya en parado, ya no te hablo ya en marcha, claro. Eso habría que dejarlo ya como un punto y aparte, porque es como llevar la cabeza. Si no llevas la cabeza, no llevas mejor nada. No te subas. Y luego hay unos elementos que empiezan a salir ahora, empiezan a proliferar ahora, que son estos, no sé cómo llamarlos, interfono, intercomunicadores. Sí, son intercomunicadores. La gente los utiliza mucho pues cuando sale en ruta para comunicarse con otras motos o para hacer caso al GPS, porque también llevan incorporadas otras prestaciones, como por ejemplo la radio, como por ejemplo para responder en manos libres del coche. Bueno, son cosas que ahora mismo están un poco como complemento y que también nos dan un pelín más de seguridad en la carretera, ¿no? Pues importante que todos en casa lo hayan escuchado, sobre todo los moteros, y yo me voy a quedar con una frase, vuelvo a reiterar y a nombrar a mis amigos los moteros, y es que con la moto no se circula, sino que con la moto se disfruta, pero para eso todas estas medidas de seguridad son imprescindibles. Exactamente, eso es básico. Ya lo saben, básico, se lo dejan claro siempre. Nos lo dejan claro y tenemos que tenerlo bien metido en la cabeza, que esto es parte de nuestra vida, el equipo que llevemos para manejar, en este caso, nuestra motocicleta, porque es el tema que nos ocupa hoy. Y en este sentido, y comentábamos entre nosotros, que no hay que escatimar a la hora de comprar un buen equipo relacionado con la seguridad, que a veces la relación precio-seguridad lleva un vínculo muy grande, ¿no? Pues sí, van unidos seguridad muchas veces y el precio que pagamos por el artículo va unido. Hay que escatimar en otras cosas, pero las que afectan a la seguridad hay que procurar, pues, no... Por lo menos invertir en uno, ¿no? Invertir correctamente en ello. Aparte de ir correctamente equipado, utilizar todos los medios de protección, también es importante el llevarlos correctamente abrochados, colocados, ajustados. Entonces, empezando por el casco, Alfonso, ahí tenemos el casco. Vamos a hacer una experiencia rápida, un experimento rápido para que la gente vea por dónde empieza a haber ya problemas en relación al casco. Primero, ¿cómo saber que nuestro casco es de nuestra talla? Porque hay mucha gente que usa moto y a lo mejor está usando un casco que no es de su talla. Pues efectivamente, el casco tiene que quedar correctamente ajustado a todo el contorno de la cabeza, que no haya holguras, de manera que no nos baile la cabeza dentro del casco. Y luego, tan importante como llevar un casco de nuestra medida, es la correcta sujeción, colocación y ajuste del cierre. En este caso, por ejemplo, ¿cómo...? Pues de manera que ante un impacto nunca se pueda salir el elemento de protección. En este caso, el casco, si no lo llevamos correctamente abrochado y se puede salir por debajo de la barbilla, no está correctamente abrochado. Es importante que la presión sea un poquito mayor de la que ahora mismo tiene Alfonso. En este tipo de cascos, no como este, sino esos que tienen esta parte liberada, ¿sí? ¿Cómo podemos saber si lo tenemos bien sujeto o no? ¿Por el mismo motivo? Siempre es el mismo motivo. En caso de caída, el cierre nunca se puede salir. De manera que nunca puede salir por debajo de la barbilla. Otra consideración que quería hacer ya para finalizar. Estamos ante un casco de una marca comercial determinada. Generalmente muchos suelen comprar el casco en relación a su estética, a una marca por el motivo que sea, porque la lleva algún piloto famoso, etcétera. Y me comentabas, es importante probar muchas marcas. Es importante probar muchas marcas porque cada fabricante, dependiendo del país donde fabrica, normalmente utiliza una estructura de casco acorde a la morfología del ciudadano de ese país. De manera que, pues a lo mejor cascos orientales tienen una estructura más ajustada al perfil de persona oriental. Y sin embargo, pues una persona con una mandíbula más prominente, un mentón mayor, pues necesita otro tipo de casco. Entonces, en ese sentido, es mucho mejor probar muchos fabricantes y seguro que el motorista se da cuenta de qué fabricante se le ajusta mejor a
a su cabeza. Dentro de un ratito, Alfonso, nos tienes que enseñar las motos con las que trabajáis aquí, las distintas morfologías, que también nos decíais que tiene cada una de ellas, y que la técnica realmente es la misma para todas. Sí, la técnica de conducción solo hay una, pero hay que aplicarla a cada tipo de moto. Bueno, pues estamos aprendiendo muchas cosas. La verdad es que a mí me ha sorprendido lo del tema del casco y la estructura craneal de cada fabricante. Y bueno, pues nunca te acostarás, como dicen, sin saber una cosa más. Dentro de un ratito salimos afuera y os explicamos cómo distintas motos llevan la misma técnica a la hora de manejarse en la conducción. Dentro de un ratito seguimos aquí, en el circuito de Asturias. Nada, entonces, Juan Luis, seguimos escuchando consejos muy útiles. Vamos a volver a esa escuela de Siedo, donde conductores que ya cuentan con carné buscan mejorar su modo de conducir, y los motoristas, que siempre se llevan la peor parte de los accidentes, tienen también, Juan Luis, como estamos viendo, cursos a medida. Eso es. Insistimos que no solo son para los que no tenemos ni idea de conducir motos, sino también y especialmente para esos que sí ya han manejado alguna moto por ciudad o por carretera y que piensan que se lo saben todo. Bueno, pues a lo mejor no, porque ellos dos saben bastante más, ¿o no? Un poquito más, por lo menos. Un poquito más. Por lo menos para que los alumnos consigan perder ese miedo a según qué circunstancias de conducción, que a veces uno piensa, como digo, que lo sabe todo y luego resulta que se sorprende, y a veces más de la cuenta, ¿no? Que me imagino que sustos los lleva todo el mundo, pero más si uno no está debidamente preparado. Sí, el primer susto a los alumnos se lo damos en la primera parte práctica. Los asustamos así a primera hora, ya pierden el miedo ya para el resto del día. Bueno, impartís cursos de formación para distintas edades, distintos perfiles personales y profesionales, pero la estructura, y por lo que vemos en este esquema, es básicamente la misma para muchos de ellos, ¿no? Sí, hacemos los cursos en 8 horas. Son 4 bloques de 2 horas, de manera que la parte teórica ocupa unos 40 minutos y 1 hora y 20 minutos de parte práctica. Esa parte práctica, pues intentamos que sea lo más larga posible para intentar llegar a optimizar todo lo que hemos explicado en la teórica. Como entrenando en el fútbol, la gente lo que quiere es tocar el balón. Efectivamente, quieren tocar el balón. Tanta táctica. Menos hablar y más balón, ¿no? Pues aquí lo mismo. Entonces son 4 bloques principales y después de abordar la primera parte de seguridad, pues empezamos a realizar ejercicios técnicos en pista. Los primeros ejercicios son para reforzar la posición de conducción correcta encima de la moto. Y la posición empieza desde los pies, desde la correcta colocación de los pies sobre los estribos. Bueno, pues venga, vamos a ir sobre la moto y sobre ella me vas explicando. Ahí se pone Alfonso perfectamente. Y bueno, Alfonso, preparado, ¿no? Para el primer ejercicio práctico. Claro, él es el profesor. Si lo hiciera yo, ya contaría yo la historia. El primer ejercicio que realizamos encima de la moto es circular con los pies correctamente posicionados en la estribera, pero de pie sobre la estribera. Circularíamos con el apoyo correcto del interior de las rodillas contra el depósito, los pies correctamente posicionados en la estribera. Y este sería el primer ejercicio, circular a lo largo del circuito. Bueno, parece razonablemente sencillo para cualquier motociclista, ¿no? Sí, es fácil. Bueno, este más o menos se puede llevar. Yo creo que yo en un momento dado podría hacerlo. Vamos a segundo ejercicio. El segundo ejercicio lo complicamos un poquito más. Tenemos que circular de rodillas sobre el asiento. Venga, hombre. Perdemos el apoyo de los pies en la estribera. Ya vamos. Esto ya se lo voy a hacer este es el segundo ejercicio. A un campeón del mundo de motociclismo, pero esto vamos, yo no me atrevería. ¿Y esto lo hacen los alumnos? Lo hacen. Y cuando tú dices, oye, ponte, ¿qué dicen? Pues de todo. El que dice que no, sacamos el látigo. ¿Sacáis el látigo? Sacamos el látigo. Bueno, pues así habría que circular también un tramo, ¿no? Y esto con todas las motos que vimos. Sí, con todas las motos. Y se trata de dar vueltas a un circuito detrás del monitor. Siempre circulamos detrás del monitor. Y si ellos dicen que se puede, es que se puede. Se puede. Bueno. Lo garantizamos. Siguiente ejercicio que realizamos es circular con las 2 piernas situadas a un lado de la moto y con una sola mano, de manera que la mano que llevamos al embrague la llevamos a la espalda, circulamos solamente con la mano del acelerador. Con esa mano siempre en el manillar y oscilamos las piernas ambas a la derecha, como una amazona de un caballo, ¿no? Como una amazona, efectivamente. Y el mismo ejercicio que hemos hecho con las 2 piernas a la derecha, lo hacemos con las 2 piernas a la izquierda. Nos cambiamos de posición y llevamos una mano a la espalda. ¿Y qué es más complicado? ¿Ahora que tienes las piernas a la izquierda y la mano en el acelerador, o la postura anterior a la hora de conducir una moto? Habitualmente esta es un poquito más fácil, porque al llevar el tronco un poco girado, el acelerador queda un poco más cerca
y nos permite llegar mejor al estar girados en el otro sentido. Bueno, mejora uno el control iba a decir de la bicicleta, de la motocicleta, pero también pierde uno el miedo, ¿no? Claro, es que, a ver, de lo que se trata es de que la gente pierda el miedo en el primer momento, que se dé cuenta que la moto, el efecto giroscópico, nos ayuda a que la moto esté equilibrada, y que una vez que han perdido ese miedo sean capaces de llevar los apoyos y el reparto del peso correcto en todos los apoyos. Ahora digo yo, después de estos 4 ejercicios que nos habéis enseñado, el quinto ya, ¿cuál sería? O sea, ponerte una bandeja de manzanas en la cabeza, ir saludando y a la vez con el teléfono sacando una fotografía a tu compañero que va detrás, mientras con una mano te rascas y con la otra... Es complicado. Al principio me imagino que la gente pensará que esto es imposible, ¿no? Sí, piensan al principio, se asustan un poquillo, pero de verdad que todos los alumnos que han pasado por la escuela os lo pueden asegurar, que todos han conseguido hacer los ejercicios y se sorprenden. Y con esto se gana uno también en la propia seguridad, el convencimiento de que uno va tranquilo porque controla lo que... Una vez que hemos conseguido ganarnos su confianza, aceptan y asimilan todos los consejos de seguridad que les damos y confían de otra manera en nosotros. Bueno, yo confío en ellos, ¿eh? Si ellos dicen que es posible, es posible. Ahora, tú imagínate que tienes una motocicleta de estas de toda la vida, un ciclomotor de 50, y te dicen que vienes aquí a un curso de conducción y te tienes que subir en este motón y ponerte con las 2 piernas encima del asiento. Bueno, yo tendría que tomarme una manzanilla, una tila, antes de hacer el ejercicio. En apenas 3 minutos, mientras yo, solo de pensarlo, ya me pongo nervioso, en apenas 3 minutos yo me tranquilizo un poquitín y volvemos con muchas más cosas aquí en Conexión Asturias. Hoy estamos hablando de la seguridad en las motocicletas, que es muy importante. En invierno llega el frío, llegan las heladas y esta mañana, por ejemplo, también la lluvia. Condiciones climatológicas que requieren que nos pongamos a conducir con un plus, Juan Luis, de precaución que a veces no tenemos. Eso es, porque pensamos que somos expertos conductores, sea de vehículos de 4 ruedas o bien de motocicletas o incluso bicicletas. Pensamos que lo tenemos todo controlado porque tenemos mucha experiencia, pero a veces hay unos condicionantes externos que nos obligan a extremar la precaución. Y a veces ni con toda la precaución conseguimos evitar más de un susto. Pero siempre es bueno tener claro que por mucha experiencia que tenga uno, hay que fijarse siempre en los condicionantes que nos rodean, ¿no? Efectivamente, la moto tenemos que tenerla siempre en buen estado de mantenimiento y uno de los aspectos fundamentales, el elemento más importante en seguridad pasiva, son los neumáticos. Entonces es importante que el vehículo esté en correcto estado de mantenimiento y en el caso de los neumáticos más todavía, porque recordemos que es el único elemento que nos mantiene en contacto con el suelo en circunstancias normales. Bueno, con el calzado o las zapatillas para un atleta, las botas para un futbolista o los esquíes para un esquiador. Esto es, impepinable. Aquí no hay duda ninguna. Bueno, hablábamos de la morfología de las motos porque me llamó algo poderosamente la atención, Alfonso, y es que para este tipo distinto de motos, bueno, vemos una tipo enduro en esa primera posición, una scooter en el centro y otra más, bueno, de carretera, que también podemos acercar o aproximar un poco a las que se vemos en las competiciones de motociclismo, que son absolutamente distintas, no se parecen en nada, salvo en una cosa, que tienen 2 ruedas. Eso es. Esa es la circunstancia. ¿Y vosotros entendéis que aprender se puede aprender en cualquiera de ellas con independencia de la morfología de cada una? Sí, de hecho estas motos que tenemos aquí son todas y alguna más con las que impartimos las clases. Los alumnos que vienen empiezan con unas pero acaban el curso utilizando otras que ellos mismos se sorprenden por peso y por tamaño. Bueno, no se van a sorprender. Tú imagínate que yo tengo una scooter en casa y que de repente me dices que me tengo que subir en esta moto de la derecha. ¿Qué dicen los alumnos cuando vienen aquí? Pues se quedan sorprendidos. A ver, es muy difícil que tengamos la moto que tiene el alumno que viene a realizar el curso. La misma moto, no. Tenemos distintas motos con distintas geometrías, con distintos pesos, y el que en un mismo día los alumnos puedan utilizar motos muy diferentes les da todavía mucho más aprendizaje. Entonces, las 3 motos que hoy estamos viendo aquí, una moto enduro, distancia mayor entre ejes, altura del centro de gravedad más alto, una moto scooter
o una moto Sport Turismo. Esta es una moto, una distancia entre ejes un poco más corta, un centro de gravedad un poquito más bajo, con lo cual es mucho más manejable aquella. Pues el poder utilizar las 3 motos en un día es otro plus de aprendizaje para el alumno. Hay un aspecto importante, lo comentaba Susana al inicio de la conexión, y es que en esta época en la que nos encontramos, en donde hay lluvia, a veces hay hielo, en muchas ocasiones también nieve, es necesario tener claras una serie de condiciones, no solo sobre nuestro propio vehículo, que debes de tener controlado, esa puesta a punto, pero sí es verdad que el factor externo a veces condiciona. Y me hablaban de un aspecto anecdótico, pero que creo que es llamativo, que es el de los charcos. Podemos ver un charco en la carretera que quizá para un coche no sea tan problemático, pero para un motociclista el hecho de que ese charco sea muy superficial y tenga apenas un dedo de profundidad, o que a lo mejor pensemos que podría tener hasta medio metro de profundidad, no lo podemos ver, no lo podemos adivinar, y para un motorista esto puede ser fatal. Claro, puede aparecer el aquaplaning, o puede un poco el moverte la posición del cuerpo y llegar a caer. Bueno, son circunstancias que, como digo, condicionan la conducción en circunstancias seguras. Creo que habéis estado esta mañana con Nelly, con nuestra compañera de Conexión Asturias. Hoy está en otro punto de Asturias, pero ella por la mañana experimentó aquí con nuestros monitores pues esa conducción en situaciones un tanto arriesgadas, podríamos decirlo así, o no habituales. Empezó a llover, justo cuando queríamos empezar a grabar empezó a llover. Bueno, bien, eso era lo que queríamos, que lloviese, que nuestra compañera sufriera un poquitín, pero acompañada de buenos monitores para que no le pasara nada. Vamos a ver qué tal resultó esa experiencia en condiciones adversas. Muchas personas no se resignan a dejar su moto en casa, aunque las condiciones meteorológicas no sean las más adecuadas. Además, en Asturias, concretamente, ya vemos el tiempo que hay hoy, por ejemplo, de lluvia. Nos hemos trasladado a esta escuela motociclista y, Freddy, a mí me gustaría que nos contaras qué tenemos que tener en cuenta a la hora de coger la moto con agua. Pues es muy importante saber que el vehículo está en buen estado. En agua, las condiciones en las que se encuentran nuestros neumáticos son importantísimas. No solo las condiciones del dibujo, que haya profundidad, huella de dibujo suficiente, sino que además la presión de inflado de los neumáticos sea la correcta. Tenemos aquí además una moto. Como ejemplo podríamos ver aquí los neumáticos, que la línea sí que tiene que estar perfectamente dibujada. Eso es muy importante porque el neumático en una moto es lo único que está tocando el suelo. Efectivamente, en circunstancias normales lo único que toca el suelo son los neumáticos. Necesitamos que la presión de los neumáticos sea la correcta. El que la presión sea correcta hará que el dibujo sea el adecuado para evacuar el agua y que tengamos más adherencia. Vemos a Alfonso que está realizando una serie de ejercicios con los conos. ¿Esto para qué sirve? Pues ahora mismo Alfonso está realizando ejercicios de curvas lentas. Vemos que las condiciones de adherencia de la pista no son las más adecuadas y, sin embargo, él consigue inclinaciones importantes de la moto. Hay mucha gente que piensa que con pequeños trucos que ya saben si la carretera es la adecuada para conducir bajo la lluvia, pero muchas veces a lo mejor están en un error. Sí, ocurre muchas veces que cuando no sabemos las condiciones de adherencia que tiene el asfalto, muchas veces muchos moteros utilizan el pie deslizándolo por la carretera para reconocer esa situación de adherencia. No es indicativo, porque lo que mantiene la adherencia de la moto con el asfalto es el neumático. Lo mejor es que practiquen frenadas de emergencia con el freno trasero y que provoquen el deslizamiento del neumático para llegar al límite de adherencia. Practicar esta frenada además es importante. Vosotros aquí en la escuela hacéis ejercicios específicos de este tipo de frenada de emergencia. Sí, efectivamente hacemos frenadas de emergencia, provocamos el bloqueo durante la frenada, de manera que ese pequeño susto que se llevan los alumnos se lo lleven en una zona controlada. Claro. Que luego, si les ocurre en la realidad en la carretera, pues que no se lleven el susto. Por último, para finalizar, muy importante, sobre todo aquí en Asturias, que es un lugar donde es habitual la lluvia. Siempre tendemos un poco a pensar que a lo mejor la carretera mojada es peligrosa, pero quizá lo peligroso también es cuando comienza a llover, que se forma esa especie de barrizal.
que a lo mejor no nos damos cuenta, pero es el momento más peligroso. Eso es precisamente justo el momento en el que empieza a llover, es cuando la carretera está en peor estado, es cuando es más deslizante. Una vez que lleva lloviendo durante un tiempo, la carretera ya se ha limpiado, la adherencia aumenta bastante. Bueno, pues muchísimas gracias, ya hemos visto los ejercicios y ya lo saben, mantengan la precaución al volante porque su vida y la de los demás es lo más importante. Oye, es muy importante la seguridad y también tener la moto como la tienen ellos, como los chorros del oro, porque la verdad es que brilla como si fuera nueva. Yo te voy a decir una cosa, quizás este no sea el perfil de moto que más se me acomode, pero bueno, si viene uno a la escuela de conducción tiene que saber manejarlas un poquito todas. Imagínate que vas de paquete con un amigo que tiene esta moto y de repente pues... Es que claro, esa es la que digo yo que se corresponde un poco más a mi perfil. Hombre, una buena Harley, una moto así más tipo custom, de esas que rugen como ellas solas saben hacer, bueno, pues también se me acomodaría un poquito más. Esta quizá más para Chusín, para nuestro compañero técnico, que le veo más así un poco aire Pedrosa, pues le veo más, o Lorenzo, no sé, que no se nos enfade, está por ahí atrás nuestro compañero técnico. Pero quizá para mí sea más la del centro. En todas ellas hay algo muy importante que son las ruedas. Incidías antes, Freddy, precisamente en el vídeo sobre el aspecto de la presión de los neumáticos y vamos a recordarlo nuevamente antes de marcharnos para que la gente tenga muy claro por qué esto es tan importante. Pues sí, en los neumáticos hay dos aspectos que hay que tener en cuenta muy importantes. Uno de ellos es que la presión sea la correcta, que el fabricante siempre nos lo facilita con una pegatina en un lugar visible de la moto, dos presiones de inflado, una de ellas con carga y otra sin carga. En estas condiciones cambiantes en las que nos puede sorprender la lluvia cuando salimos a dar un paseo, es mejor utilizar la presión más alta. Y luego, además, otro aspecto muy importante en el tema de los neumáticos es que el taponcito de la válvula siempre tiene que estar colocado. Por esa válvula, si no tenemos el taponcito correctamente colocado, se nos puede escapar un poquito de aire. Esos son los aspectos más importantes. A más presión, el dibujo más se expande y me comentabas que también ayuda a liberar más líquido en caso de lluvia. Efectivamente, con la presión más alta, el dibujo se encuentra un poquito más abierto y es capaz de evacuar más cantidad de agua. Bueno, por lo general, las personas que vienen a este curso suelen venir con la lección bien aprendida de los neumáticos, o a veces hay que recordar también hay que recordar la relevancia de esto. Mucha gente no lo toma en serio y luego se dan cuenta que una vez que aprenden a llevarlo con su propia moto mejoran bastante. Primero por seguridad y segundo por economía. También. Porque una mala presión, caray, desgasta mucho más. Sí, puede suponer un desembolso importante y sobre todo en un vehículo donde solamente tienes dos ruedas y ejerce una presión importante sobre el asfalto. Bueno, ya para finalizar os vamos a enseñar otra morfología, ¿se dice así, Freddy? Sí, otra estética distinta. Otra estética de moto. Vamos a ver muy pequeñita, una moto para cursos para niños. Sería una moto que puede perfectamente servir para un niño desde unos 6, 9 años aproximadamente. Es una moto de campo. Lo indican los neumáticos de tacos y es una de las motos que utilizaremos para los cursos de niños. Bueno, ya por concluir, tengo una curiosidad. Fernando Alonso, que también conoce este circuito de Asturias porque aquí se iniciaba, empezó con unos 3, 4 añitos. ¿Para manejar una moto y empezar a hacer un curso de conducción hay una edad mínima para empezar o...? Nosotros... Hombre, te voy a decir que con un año ya vaya a coger la moto, porque eso sería imposible, pero... Nosotros ahora queremos empezar con cursos para niños a partir de 5 años. No obstante, en España no existen competiciones para niños menores de 6 años, con lo cual cualquier niño sería capaz y sería un posible alumno de la escuela, pero creemos que la edad de 5 años es una edad en la que el niño ya está un poco más desarrollado y somos capaces de interactuar mucho mejor con él que mucho más pequeñito, en la que realmente quien debería un poco encargarse de transmitir esa pasión a lo mejor es el padre. Ahí está. Bueno, y sobre todo lo que dice el que es importante, a un crío pequeño tú le indicas 3 cosas y las hace. Sí. Ahora explícaselas tú a uno mayor que lleva 10 años llevando una moto y tiene que cambiar de vicio. Es más complicado eso. Eso es otra historia, Sí, eso es más complicado. Eso es otra historia. Bueno, pues nada, pues dentro de un ratito nos vemos aquí, seguimos en el circuito de Asturias y profundizamos al respecto de la seguridad en las motocicletas. Alguna otra sorpresa os tendremos preparada y también algún que otro consejo. Hasta ahora.
Y daremos también entonces unos cuantos trucos, Juan Luis, que nos están dando también los espectadores que están participando con este directo de la conducción ahora en época de frío, en época de invierno. Hasta ahora. Ahí lo tienen. Bueno, pues es sorprendente, pero así es. Muchos usuarios de vehículos que no tienen el seguro obligatorio. Bueno, pues esto es tan elemental casi como la propia seguridad que uno debe de tener para sí mismo, pues con el casco, con el manejo adecuado de la motocicleta, bueno, pues casi el seguro que es tan importante como todo lo demás. Para nosotros y para los demás, dentro de la carretera por la que circulamos todos. Bueno, hemos salido de nuevo al exterior. Ahora no estamos con esa moto que veíamos antes, más estilo competición. Ahora estamos con otra de estilo enduro, otra morfología, otra característica de motocicleta, pero para incidir otra vez sobre el reparto de peso de nuestro cuerpo sobre la motocicleta, ¿no? Sí. Que es también lo que vosotros enseñáis. Sí, nosotros lo que enseñamos es, una vez transmitida la técnica, a la correcta posición encima de las distintas motos, saber cómo apoyar los pesos. Y si acaso puede Alfonso subirse a la moto y... Venga, vamos allá, Alfonso. Directamente. Ahí está, vamos a echarnos un poquito hacia atrás para explicarlo. Eso es esta parte posterior. Y tú nos explicas. Es importante repartir los pesos principalmente entre los apoyos de los pies y el interior de las rodillas, sujetarnos correctamente con las piernas, de manera que, como vemos ahora mismo Alfonso, él es capaz de sujetarse a la moto sin necesidad de llevar peso a los brazos. Cuanto menos peso llevemos a los brazos, mejor ejecutaremos cualquier maniobra. La postura más relajada para estar en moto sería repartiendo el peso de esa manera. Lo digo porque hay mucha gente que luego se queja de dolores musculares, de me duele aquí, me duele allá. Eso es porque hay un defecto en la posición en la moto, entiendo. Sí, cuando alguien se queja, pues porque le duelen mucho, le duele el cuello, le duelen los hombros, se le cansan los brazos, los antebrazos, ocurre muchas veces que a la gente se le cansa mucho, entonces es debido a que no se está sujetando correctamente en la moto, van muy tensos, incluso la posición de los mandos en la moto a lo mejor tiene que modificarlos, también se explica en los cursos, y toda esta base técnica es el comienzo, es la base de apoyo para luego ir cimentando todos los ejercicios técnicos. Realizamos trazado de curvas lentas, curvas rápidas, realizamos frenadas de emergencia y explicamos cómo utilizar los frenos correctamente. Parte de eso lo veíamos en el reportaje anterior con sí, Nelly, ¿no? Efectivamente, lo hemos visto en el reportaje y lo que no hay que olvidar es que lo principal es esto que ahora mismo estamos viendo, el aprender a repartir ese peso. Si nosotros pesamos 70 kilos, que ese peso tiene que repartirse correctamente. Por lo tanto, si alguien cuando después de hacer unos cuantos kilómetros se le cargan excesivamente los hombros, los antebrazos, las piernas, los músculos aductores, etcétera, es porque algo ha hecho de manera indebida que le ha provocado ese exceso de tensión muscular, ¿no? Sí, es exceso de tensión y además lo que provoca ese exceso de tensión es que nos suele desconcentrar. Estamos pendientes de esos dolores y restamos concentración a lo verdaderamente importante, que es interactuar con el resto de los viandantes, del resto de vehículos. Bueno, nos queda casi un minutito que para concluir, la verdad es que está resultando de lo más interesante, que nos pudierais dar, bueno, a que se vea muy necesitado, ya sabe dónde tiene que venir, habla con nuestros maestros y ellos les dan un cursillo en apenas 8 horas. Entras por la mañana, sales por la tarde, hecho un maestro de la motocicleta. Pero 2 o 3 consejitos que nos podáis dar para, bueno, esta época un poco más invernal, de lluvia, en donde, bueno, pues uno tiende a estar un poco tenso con la motocicleta, en donde a veces nos juegan una mala pasada. La principal, fundamentalmente, la de estar relajado con la moto, por lo que veíamos ahora mismo, ¿no? Sí, posición totalmente relajado, espalda recta, intentar conducir con la cintura y el manillar muy suave cogido. ¿Y otro consejo que podamos darles a esos motociclistas? Yo creo que el mejor consejo es practicar una conducción defensiva, estar siempre alerta y saber que no circulamos solos por la carretera, dejar las carreras para los circuitos y que pensemos que cuando se produce un accidente no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta pues a familiares y demás. Que seamos prudentes, creo que es el mejor consejo que
que podemos dar. Eso es lo más importante. Y otra consideración que esta la hago yo, y es que, atención amigo motociclista, el hielo no viene de serie en la moto, el charco no viene de serie, la lluvia no viene de serie, y todo eso son condicionantes que para el más experto a veces también juegan malas pasadas y que también debemos de tener en cuenta. La verdad es que ha sido un verdadero placer, Freddy, muchísimo gusto de haberte encontrado. Lo mismo, Alfonso, ha sido un placer, y espero que incluso para aquellos que ya tengan cierta experiencia o mucha experiencia con la moto, por lo menos hayan extraído alguna conclusión importante, y es que hasta el más ávido motociclista también necesita a veces olvidar ciertos vicios adquiridos y quizás reconducirlos a un mejor manejo de este instrumento tan interesante, tan bonito, tan apasionante, pero también, si no se lleva bien, tan arriesgado. Pues desde aquí, desde el circuito de Asturias, muy cerquita del acuartelamiento de Cabo Noval, en el concejo de Siero, en la parroquia de Ordoño, bueno, pues nos despedimos pues con la sensación de haber aprendido algo de moto. Y eso que yo ni siquiera he arrancado una, pero por lo menos la teoría me la llevo bien aprendida. Algún alumno nuevo además ha salido. Arráncala para despedir. A lo largo de la tarde. Y más consejos. Adiós, Juan Luis. Tenemos que nos han dado a lo largo de la tarde los espectadores desde Riondas: mantener la distancia de seguridad, adaptar la velocidad a las condiciones de la vía y evitar frenadas bruscas. Y uno que lo resume todo, que nos lo dice Paula Rodríguez: andar suave, claro que sí, andar despacio.